Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en otra emisión más de Cartografía Escénica, una ventana donde nos estamos acercando a las creadoras y los creadores para conocer parte de sus caminos creativos, cómo generan sus conceptos, sus trayectorias. Y hoy me da mucho gusto conversar con Hugo Salcedo. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy contento de ser parte de tu proyecto. Muchas gracias por la invitación. Hombre, muchas gracias a ti, porque encontrarnos con tus letras es encontrarnos por muchos caminos, el de la dramaturgia, el de los ensayos, el de la investigación, es decir, encontramos tus letras en muchas áreas y creo, Hugo, una de las primeras impresiones o preguntas que me surgen es, ¿cómo llegas tú al camino de las letras? Bueno, estudié yo literatura precisamente en la Universidad de Guadalajara. Allí hice mis estudios en un programa muy bueno, muy rico, porque me tocó tener profesores de primera línea que acababan de llegar a la Universidad de Guadalajara, muy jóvenes, con estudios de posgrado en el extranjero. Recuerdo sobre todo a dos profesores, bueno, a tres, un profesor de alemán, otro profesor de España y otro de Francia, que de alguna manera me abrieron la posibilidad de poder estudiar la literatura desde la sociocrítica y trabajar en torno a esos procesos de investigación que estaban en los años 80 muy en boga. Allí fue donde comencé a acercarme y además tuve el gran privilegio de que por un lado se me exigía hacer una tesis para titularme de la licenciatura. Ahora ya estas modalidades, bueno, sabemos que se han modificado, han cambiado, pero en aquel tiempo cuando yo estudié un programa de 5 años, sí que era necesario esto. Entonces llegábamos al primer semestre temblando, sabiendo que en un 10º semestre teníamos que hacer una tesis, ¿no? Esto es real. Por eso me interesó luego, digamos que especializarme en la parte de la metodología. Y por otro lado, el hecho de ponerme a trabajar con temas de investigación es algo que lo llevé desde entonces. Entonces me siento muy agradecido por haber hecho una tesis que tiene que ver con el teatro jalisciense. Yo soy de Ciudad Guzmán, de Jalisco, y el contexto del teatro mexicano de la época, ¿no? Entonces me puse yo a revisar sobre todo lo que escribían los autores de la nueva dramaturgia mexicana, cotejándolos y comparando con lo que estaba sucediendo con mis colegas, con mis compañeros de generación. La tesis, fíjate que tuvo buen renombre porque obtuvo una mención en un concurso, el concurso nacional de tesis de grado, organizado por el CITRO en aquellos años. Que eso me pareció a mí de alguna manera como un buen espaldarazo. Luego ya en asuntos de formación, conseguí una beca por parte de la propia Universidad de Guadalajara, quien gentilmente me abrió la puerta para poder continuar estudios de especialización. Y así es como estuve en la Universidad Autónoma de Barcelona estudiando un posgrado en teoría y crítica del teatro. Eso para mí fue completamente revelador porque pues me profundicé ya mis estudios no en la cartera amplia, en el paraguas amplio de la literatura, sino ya enfocado a la dramaturgia y sobre todo en una ciudad donde estos experimentos, estas formas estaban y siguen estando, ¿no?, a la vanguardia, que eso a mí me pareció un respiro, una bocanada maravillosa. Y que concluí mi formación pasándome de Barcelona a Madrid, a la Universidad Complutense, en donde obtuve el grado de doctor en filología con una tesis que se llama El teatro para niños en México, que se editó y se volvió a reeditar por parte de la Universidad Autónoma de Baja California y Editorial Porrúa. Y se ha convertido, bueno, al paso de los años, se ha convertido en una referencia para los estudios del teatro para niños, sobre todo porque aparece este volumen cuando todavía no había apertura, no había una carpeta tan amplia de esos estudios. No, felizmente las cosas han mejorado, han cambiado para bien, pero bueno, me tocó a mí ser parte de esa posibilidad de poner en la mesa de la crítica y la investigación los temas del teatro para las jóvenes y pequeñas audiencias. Sí, me parece muy interesante cómo nos cuentas este recorrido
que va de las letras y cómo entre el posgrado en Barcelona, en Madrid y todo, te va llevando a una cuestión de, pues, de cantar, ¿no? Por el teatro, por decir, es el teatro porque a lo mejor está la narrativa, ¿no? La lírica, pero finalmente el teatro te dice, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy y sobre esa línea te vas. En este camino de la formación en letras o del posgrado en Barcelona o en Madrid, ¿identificas tú algunas influencias, algunos autores teóricos, teatrales, no sé, del siglo XX, que consideres que hayan sido como un parteaguas en tu formación? Es decir, la visión de algún teórico que dices, a mí este teórico marcó una visión del teatro para mí. Bueno, no uno, son un montón. O sea, de hecho, te comentaba, empecé con permitirme guiar por mis profesores de la licenciatura, también otros que no habían salido, que no estudiaron en el extranjero y que sin embargo para mí son baluartes, porque además allí fue cuando comencé a interesarme por la literatura dramática. Tomé cursos, por supuesto, en este programa amplio que mencionaba, tomé algunos cursos de teatro español del siglo XX, de teatro mexicano. Entonces, digamos que ahí comencé yo a tener contacto con esos materiales y se fueron convirtiendo en referencia de mi propia obra, ¿no? Por la admiración que yo le tenía y le sigo teniendo pues a estos baluartes de nuestras letras dramáticas. Ahí es donde comencé pues a encontrar como referencias una suerte de líneas de trabajo, de influencias, y que también no había dicho esto porque no tiene que ver precisamente con la educación formal, pero desde muy joven comencé yo a trabajar en una oficina de cultura del gobierno del estado de Jalisco. Tenía 21 años cuando entré a trabajar en esta oficina. Se llamaba Departamento de Bellas Artes y ahora tiene que ver ahora con lo que sería como un instituto, ¿no? Un instituto de cultura de algún estado o Secretaría de Cultura. Yo allí estaba apoyando las labores de las artes teatrales, de las artes escénicas, y eso me dotó también de herramientas porque, por un lado, se organizaba, entre otras cosas, un festival de teatro nacional en donde iban las mejores direcciones del país de su momento. Estoy hablando de Abraham Seransky, de Marta Luna, de Gorlero, en fin, una serie de personajes que también yo aprendí de ellos, digamos, de la línea no formal de la academia. Y además, cotejado a ello, pues aparecieron una serie de talleres. Hubo un momento en donde toda la nueva dramaturgia mexicana estaba presente en Guadalajara, empezando por el maestro Leñero y Sabina Berman, González Dávila, Rascón Banda, y eso, participar yo tras escena, digamos, entre telones, también para mí fue muy importante. Ciertamente yo no tomé los talleres porque entre que corres a comprar el café, entre que estás allí yendo al aeropuerto, pero conversé con ellos mucho, con los maestros estos que te menciono, y estuvieron esto cotejado a la par de la propia academia. Así que me siento realmente afortunado porque desde muy joven comencé a trabajar en algo que finalmente redituó en mi perfil profesional y estuve decidido desde siempre en estudiar literatura. Entonces, ambas cuestiones. De hecho, además, una cosa que es completamente circunstancial, anecdótica, pero se me antoja comentárselos, y que es que yo trabajaba a 2 cuadras de la oficina, ¿no? Perdón, trabajaba a 2 cuadras de mi casa. Y mi escuela quedaba como a 6 calles. Entonces, todo este movimiento lo hice para poder tener tiempo de llegar a casa y poderme hacer las tareas. No fui un estudiante, digamos que brillante, sobresaliente, pero bueno, mis calificaciones también no son nada despreciables. Entonces, este conjunto de cosas los organicé para mi día a día que funcionara. Entonces, estaba, digamos que en el mismo distrito, en el mismo sector, y de ahí corría a la escuela y iba al trabajo, ¿no? Entonces, esto me facilitó también, pues, todo este perfil, y además en este trabajo, pues, tenía la oportunidad de estar al corriente de las noticias del teatro nacional, hablar con especialistas e incluso un buen espacio para hacer mis propias tareas, ¿no? Porque allí tenía un tiempo, una máquina de escribir, un archivero, en fin,
cosas que realmente me hicieron la vida mucho más fácil y mucho más disfrutable. Claro, a mí me parece bien interesante esto que comentas porque al principio hablamos de la parte académica, ¿no? La academia, la licenciatura, los posgrados, pero esta otra parte que, digamos, no está dentro de la academia, pero que enriquece, ¿no? Es decir, la experiencia del día a día, de estar ahí en contacto, no nada más con la parte de la gestión de una institución, sino con el día a día de la conversación con las creadoras, con los creadores, de estar ahí platicando, observando y cómo a la par van encontrando un camino, y bueno, más la circunstancia esta que nos comentas de casa, oficina y escuela cercana, bueno, parecía como todo estar en sintonía para lo que estabas viviendo y lo que estaba por venir, ¿no? De alguna manera. Sí, exactamente. Son circunstancias que se dieron y que pude aprovechar que, con muchísimo gusto, ¿no? Claro, Hugo, y después, digamos, de esta experiencia en Jalisco, tienes una etapa en Baja California. Después de Jalisco llega, no sé si le podemos llamar así, una etapa Baja California, de Hugo Salcedo en Baja California. ¿Cómo es esta etapa? ¿Cómo llegas a Baja California? ¿Con qué expectativas? ¿Cómo funcionó? Y bueno, evidentemente, ¿cómo fue ese proceso? Pues mira, lo que pasa que efectivamente, como mencionaba, conociendo a tantas personas del ámbito del teatro, ya particularmente de la escena de aquellos años, llegaban noticias de Tijuana, llegaban noticias de Sinaloa, de Monterrey, entonces yo me empezaba a desplazar, no tanto ya por la Ciudad de México, curiosamente, sino más bien por otros rumbos, como buscando otras alternativas de expresión, otras dramaturgias, otros diseños. Entonces, tuve la oportunidad de ir a Tijuana porque obtuve el Premio Nacional de Baja California, el que se entrega del INBA cada año. Yo lo obtuve también muy pronto, tenía como 22, 23 años, cuando mucho. Y entonces el viaje que hice esto se llama Mexicali, me permitió darme una vuelta a Tijuana y me pareció yo una cura en el sentido de un espacio para la aventura escénica. O sea, realmente, y lo sigo considerando. Yo no pensaría que hay una etapa cerrada de Tijuana. De alguna manera, han sido muchos años los que estuve por ahí, varios lustros, ya sacábamos antes la cuenta, y siempre lo consideré y lo sigo considerando de que la propia ciudad, el vivir, el quehacer fronterizo, sus desajustes y su relación con el primer mundo, invitan a reflexionar no solamente la frontera esta, sino las fronteras del mundo y los tópicos de la migración que son parte nodal de mi propia experiencia investigativa y de creación. Entonces, digamos, con todas esas referencias, salió la oportunidad de hacer un movimiento porque yo terminaba ya la licenciatura, no había todavía concluido estaba haciendo la tesis, y sin embargo, y ya me quedé un poco como con tiempo y como con la gana, lo conversé con mamá sobre esta alternativa y me dijo, es que si no lo experimentas, no vas a saber nunca qué va a pasar. Entonces, no lo pensé demasiado y me hice un par de maletas que mamá incluso me ayudó a hacer y ya me veía yo, me vi muy rápido ya en la calle de Madero, que fue donde viví la primera ocasión, ahí Madero y 6, ¿no? O sea, justo otra vez en el centro mismo de la ciudad. Y recién llegando a Tijuana, me acerqué al Centro Cultural y ahí tuve la oportunidad de trabajar en el Omnimax, en el cine planetario, poniendo las películas y todo lo que implica, limpiando la cápsula esta de la esfera de estrellitas, en fin, una serie de cuestiones que también, por otro lado, me permitieron replantear la dimensión del mundo, ¿no? Tiene para mí mucho simbolismo y mucho significado que sea el centro cultural, la bola, y que yo haya estado trabajando feliz, completamente feliz como técnico, aprendiendo otro tipo de cuestiones que no me amilanaron, o sea, encantadísimo de todo aquello. Y estuve ahí no mucho rato, porque a los 6 meses de haber llegado yo a Tijuana, yo llegué a Tijuana en un julio de 1989 y me acuerdo porque estaban a días de hacerse la conmemoración de los 100 años de la ciudad. O sea, son fechas que se me van a quedar muy grabadas por las coincidencias estas que planteo.
Y ya para el mes de diciembre, pues me otorgaron el premio El Tirso de Molina de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que como sabrás, yo que imagino que tú estabas muy pequeño en aquellos años, pero los reflectores voltearon hacia México, hacia Tijuana, al Secut, y eso me abrió otros canales, otras expectativas. Entonces, muy pronto ya estaba en la gerencia de la sala de espectáculos, trabajando muy de la mano y con todo el aprecio y el cariño del licenciado Pedro Ochoa, que fue quien estaba en aquellos años y que me dio la bienvenida y me acompañó en ese periplo de instalación y del premio El Tirso de Molina, de la premiación en Tijuana, del viaje a México para recibirlo acá, luego del montaje por la Compañía Nacional, en fin, toda una serie de cuestiones que se han venido como encadenando y que tienen que ver pues con esa apertura que me di para poder apreciar esta otra geografía en la que tan felizmente viví tantos años. Sigo con esto, Hugo, entonces con esta etapa que, como dices, no ha cerrado sobre esta parte que se llama Tijuana, ¿no? Y esta nueva etapa del 89, de esta llegada del 89, del Tirso de Molina, de la nueva, de cómo llegas hasta el Centro Cultural Tijuana y cómo a partir de ahí, dices, hay unos reflectores, no nada más nacionales, sino internacionales, sobre una ciudad, sobre una dramaturgia y también sobre una región, porque digamos, no sé, tú como miembro fundador de este movimiento de Teatro del Norte, imagino que empiezas a observar una geografía que detonó una dramaturgia interesante o una dramaturgia tal vez distinta a la que ocurría en el resto del país. ¿Visualizas que algo así pasó, sucedía así? Sí, mira, lo que pasa es que desde mi llegada a Tijuana yo aprecié y sigo apreciando la ciudad con otra mirada. Entonces, quizá para quienes, luego me llegó a suceder de que te acostumbras en la vida cotidiana de ver la Rebu, de ver el bulevar y encontrarlo ya como parte de un asunto de todos los días. Para mí me sorprendió el golpe, el efecto que tuvo toda la ciudad de Tijuana y no quiero hacer ninguna referencia en específico porque pues, ya lo sabemos. Sabemos el impacto que tiene a los sentidos la propia ciudad para cuando alguien llega de primera vez, ¿no? Pero eso lo quise ver siempre. Entonces me di cuenta de que había una otra cosa, una otra manera de hacer el teatro que no tenía mucho o en aquel momento relación con lo que pasaba, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces fue donde yo me empecé a preguntar, a cuestionar una serie de cuestiones y de factores que decía, bueno, pero ¿qué hay aquí? Entonces, todavía en los tiempos sin redes ni comunicación tan instantánea como esto que estamos teniendo ahora, nos pusimos a dialogar con otros creadores afincados en el norte de México, pero ellos sí que nacidos allí, en esa geografía, ¿no? Entonces empezamos a dialogar, nos encontramos en alguna muestra nacional, nos hicimos amigos y nos llamamos por teléfono y coincidió ahí también con otra feliz circunstancia en donde hubo la oportunidad, ya yo como profesor de asignatura en la entonces Escuela de Humanidades, organizar el coloquio de teatro del Norte y Frontera Sur, ¿no? Entonces, fue un espacio bien interesante porque a nuestro llamado acudieron personas que mostraban como también un ojo de novedad ante este tipo de organizaciones y se dejaron convencer de que sus apuestas académicas tenían un espacio digno de reflexión. Y allí en la sala Piñera, bueno, claro, en aquellos años todavía no tenía ese nombre, ahí es donde tuvimos este primer coloquio binacional, en donde por el lado de Estados Unidos también hubo presencia de académicos de varios lados, de varios puntos de la geografía del país vecino. Entonces, para mí fue muy importante encontrar que sí había motivo de una reflexión distinta y que se daba el espacio ahora académico para poder hacer esta reflexión.
fue una experiencia tan grata que al año siguiente lo replicamos en Monterrey, con auspicio ahora ya del CONARTE, y luego nos fuimos a Chihuahua, y luego estuvimos en Saltillo, y luego en Ciudad Victoria. No sé exactamente ahora mismo el orden, pero fue allí. Y luego ya bajó el propio coloquio, que siguió conservando el mismo nombre que le habíamos puesto desde el principio, en Puebla, en una edición de Puebla, y luego en otra edición que se hizo en Tepic, que me llama mucho la atención porque era como ir mostrando ya hacia otras geografías aquello que estábamos haciendo. Entonces, fue una suma de voluntades y de circunstancias. Por un lado, el apoyo de la Escuela de Humanidades de la UABC, que otorgó ese espacio de reflexión académica y que finalmente, bueno, fue dando la construcción de aquello que se llama Teatro del Norte, que no es una etiqueta vacía, sino que se ha convertido en una referencia importante y hay que decirlo sin pudor a nivel internacional. Hay academia y hay crítica que volteó por primera vez los ojos a esto que estábamos haciendo a finales de los años 90, con una intención de descifrar o de intentar descifrar digamos que las líneas de trabajo que creadoras, creadores, tanto escénicas como dramatúrgicas, estaba realizando en la zona y que permitió impulsar esta visibilidad que no se había visto antes. No quiere decir que no existiera movimiento, por supuesto, ¿no? O sea, lo quiero mencionar. De hecho, una de mis motivaciones para viajar a Tijuana fue reconocer un festival bien importante que organizaban los Desarraigados, una compañía muy famosa y a la que vale la pena no solamente recordar, sino ponerla en la perspectiva. No sé qué tanto los jóvenes de escénicos de Baja California lo tengan presente, porque luego hay una suerte como de pérdida de la memoria, ¿no? De olvido. Pero había muchísimas cosas antes de que yo tuviera la fortuna de estar ahí y se organizaron pues a partir decía, de las voluntades, de intereses en interés, digamos, por decirlo de alguna manera, de gana de saber de recolocarnos en una geografía distinta, que era la del centralismo tan apabullante que se ha sentido siempre, pero antes todavía más. Entonces, estas capacidades y cualidades no fueron sencillas. Hubo de alguna manera una voz también del centro del país que marcaba una línea digamos, de control ante esta disidencia, donde no les parecía insospechado, inusitado o hasta digamos, extraño que hubiera una otra forma de comprender la geografía escénica del país. Parece como una cuestión de locura, pero es que sí era, ¿no? Claro. Digamos que la comprensión del teatro fuera de la capital y yendo hacia el norte llegaba hasta Monterrey, con Monterrey como una ciudad súper importante para el teatro desde hace muchas décadas. Entonces, replantear Tijuana como una alternativa no era tan sencillo. De hecho, hay una nota, si alguien quisiera hacer la pesquisa, en 1989, justamente en las fechas que yo llegué, decía sobre junio, julio, quizá junio, hay una nota del propio y querido Luis Humberto en donde le preguntan que cuál sería su pronóstico para los premios estatales, que también era no sé si la primera o de las primeras veces que se fallaban, y él daba una serie de nombres de aquellas personas que les tendrían posibilidades de ganar, y lo menciona él, lo tengo clarísimo en la mente, ¿no? En el recuerdo, menciona él que seguramente el premio de teatro quedaría desierto, porque no habría una posibilidad de una dramaturgia que estuviera como para ese premio. Eso, por otro lado, a mí me parece interesante y estoy de acuerdo con su dicho, en el sentido de que faltaba en aquellos años una serie de voluntades y de colocación de posibilidades para hablar al menos de una dramaturgia, ¿no? Que digamos que es una de las partes más sencillas del hecho espectacular. Claro. Y esa nota de Crossway a mí me pareció muy motivadora, y yo me puse a escribir y mandé obra a ese concurso y lo obtuve el premio
el premio del ICBC de aquel entonces, con una obra sobre Tijuana, escrita a mi llegada, que se llama Arde el desierto con los vientos del sur, y que lo publicó precisamente el ICBC en una primera edición, y luego hay otra edición que hizo años después el IMAC, ¿no? Entonces, habla pues de una especie de vacío en donde se ha ido llenando y bueno, ahora pensar el país sin la gran aportación de la escena tijuanense, pues es una cuestión completamente que no tiene lugar, ¿no? Pero digamos en aquellos años sí que era algo completamente distinto, una geografía completamente diferente. Y en este viaje, en esta geografía que comenzaba, digamos, en aquel entonces y que todavía continúa por ahí rondando, ¿consideras que te dio algunos temas o te ha dado temas que podrían ser recurrentes en tu obra dramática? Digamos, este contexto te ha dado temas recurrentes. ¿Tú reconoces algunos temas o algunas líneas que sean recurrentes en tu dramaturgia? Sin duda, y creo que una de las más sólidas, que no la única, es la que tiene que ver con los tópicos de la migración, ¿no? Y que están presentes con mayor o menor medida en muchos de mis textos. Y que tiene que ver pues con la experiencia baja californiana. De hecho, quiero mencionar que también la obra de Tirso Molina, como sabes, como saben, El viaje de los cantores, es un texto que comencé yo a escribir en Guadalajara en ese periodo, 1989, sobre el mes de enero, o febrero, y que terminé ese mismo año en Tijuana, en las oficinas del Mexicano, ahí por la Vía Rápida, ¿no? Ujú. Y digo ahí pues, porque ahí fue donde me prestaron una máquina de escribir y me dieron papel revolución para poder escribir la obra, ¿no? Una máquina IBM enorme, grandota, pero bueno, cuando yo llegué a Tijuana no tenía máquina, así que aproveché la oportunidad, la gentileza de los amigos reporteros que se hicieron muy pronto amigos míos, y yo me iba ahí a la rotativa a trabajar y a hacer cosas, y entre ellas me puse a escribir El viaje de los cantores y la terminé finalmente allí en Tijuana. Entonces, digamos que la obra, si bien no es completamente escrita o concebida allí, sí le dio la pátina última para que la obra se escribiera y a partir de ahí, pues mandarla al concurso internacional de ese mismo año. Entonces, digamos que la estancia en Baja California y todavía, por supuesto, me permitió encontrar esta otra forma dramatúrgica, no solamente temática, sino también una cuestión de estilo, en donde yo me siento completamente cómodo, ¿no? Han venido una serie de obras de teatro después y quisiera solamente como para tenerlo en la referencia, 1990 fue de gira a la Compañía Nacional por todo el estado y Monterrey también con el viaje de los cantores. Y en ese mismo año, en el 90, que fueron unos años muy moviditos para mí, y bueno, lo siguen siendo porque esta cosa luego no, como que no se detiene, escribí y se estrenó Sinfonía en una botella. Esta es una de las pocas comedias que tengo escritas y que fue codirigida por Alejandro Aura y por Ignacio Flores de la Lama, ¿no? Para ello se hizo una selección de actrices, de actores, se les otorgó un presupuesto y a mí se me encomendó la escritura de un texto reciente para que se estrenara en el Secut, cosa que sucedió y que luego se pudo hacer una gira por la Ciudad de México y el equipo, el elenco de personas que todavía algunas de ellas están dedicadas al teatro. Fue digamos que fue una experiencia para mí muy grata y fue como una bienvenida al gremio teatral del estado o de la ciudad, pues porque ahí ya tuve ya oportunidad de entablar relación de trabajo con ellas y con ellos. El montaje que hizo un recorrido muy rápido por la Ciudad de México se llevó varios premios en aquel momento. O sea, son aspectos que insistiría. Yo creo que no es que lo mencione mucho, yo creo que en la Escuela de Artes, pero de todos modos, o la Facultad de Artes, pero de todos modos son cosas que han estado ahí mostrándose a lo largo de la trayectoria. Claro que como bien decías, ¿no? Así como el festival y estos puntos, de alguna manera
construyen lo que es la historia de los teatros del país, de los teatros regionales, el teatro nacional y bueno, en general de una historia del teatro contemporáneo. Hugo, digamos, acercándonos un poquito más a tus procesos de trabajo, además de un contexto como puede ser una región, una ciudad, un mundo, ¿no? Una nota periodística, ¿consideras que has desarrollado metodologías de trabajo en la escritura particulares? Es decir, ahora, no sé, eso es, a lo mejor es una pregunta curiosa porque como que cada obra lleva su propia línea, sus propios estímulos, pero ¿consideras que tienes algunas metodologías que hayas probado y que dices, bueno, podríamos hablar de ciertas metodologías o en realidad cada proyecto es un nuevo vacío? Pues tú me has dado la respuesta a esta pregunta, porque es una pregunta muy compleja, y que tiene que ver con la creación, y en la creación, digamos que es un espacio tan inédito y tan amplio que yo estaría, digamos, me daría un poquito de, de- me daría un algo pensar en establecer una ruta de trabajo cuando hablamos de la creación. Creo que más bien cada uno de los proyectos, de las temáticas, incluso de las circunstancias de escritura, van a determinar el propio proceso. Yo he trabajado mucho en escritorio, pero también he trabajado con colectivos. Digamos que mis experiencias que ahora mismo recuerdo, muy gratas, tienen que ver con La Sinfonía en una botella y también con Boulevard, una obra que escribí también por encargo para el grupo que tenía la compañía de teatro que tenía Ever Axel en la Casa de la Cultura hace algunos años, muchos años. Entonces, a partir de estos modelos, a mí me ha permitido hacer, digamos que un viraje en mi producción muy grato porque estás escribiendo, ya sabes para quién va, ya sabes en qué espacio e incluso con qué presupuesto lo vas a realizar. Y son aventuras que siempre son muy agradecibles y en mi particular manera he encontrado finalmente gratas precisamente por eso, ¿no? Porque ya hay una intención, una motivación que nos lleva casi inmediatamente a la escena. Y la otra cuestión es, son temas que están en el aire, temas que están en el día a día, cuestiones que a mí me interesa resolver escénicamente porque me hago preguntas de esta realidad cruda y dura, y entonces la manera que tengo para resolverlas es la academia. La academia ha sido mi refugio y luego la creación. Entonces, son obras que no puedo esperar a que alguien me pida porque tienen la urgencia de, digamos, de ser contadas. Tienen en mí una motivación muy fuerte, muy urgente. Y entonces es como me emprendo ese camino, esa ruta, ¿no? Ahora ya a nivel específico yéndome por esta segunda vía que menciono, igual no hay un asidero que yo pudiera mencionar, sino más bien es un dejarse ir, ¿no? Dejarse ir por una imagen, por un diálogo a veces hasta completamente cotidiano, por un reflejo de algo que me lleva a tratar de cuestionarme y construir a partir de ello. Considero, por otro lado, que la investigación le va muy bien es necesaria para los propios procesos creativos. No hay divorcio. Y yo también creo que ahí me he sentido muy afortunado porque yo investigo para crear y también investigo para hacer papers, ¿no? Para hacer aportaciones en Congreso. Y eso, de alguna manera, digamos que partimos del mismo principio. En la creación investigo y en la investigación académica intento ser creativo. Y ha funcionado. De alguna manera, como tú puedes considerar, hay como un espejo, ¿no? Que en mi propio perfil que siempre me ha interesado. O sea, realmente yo no concibo la creación dramática, y lo digo a nivel personal, por supuesto, esto es personalísimo. Yo no concibo la creación dramática sin la academia y no concibo la academia sin una parte muy altamente creativa. Claro, y en ese sentido, creo que mencionas dos áreas o dos rumbos que muchas veces a lo mejor lo podemos ver con
creadores que dicen, no, yo solo la parte como artística o creativa y que se nos olvida que esa parte de la academia, de la investigación, más que considerarla un hecho alejado del proceso creativo, es un proceso que pudiera dialogar muy bien, ¿no? Es decir, este ejemplo que me estás dando me confirma esa idea de por qué consideras que muchas veces, o no sé si tienes esta percepción de que la investigación muchas veces es vista como un ente alejado del área creativa. No sé si compartes esta percepción que de repente muchas personas podemos pensar eso. Pues ya hemos trabajado, y lo digo en plural porque me ha interesado mucho también hacer algún par de reflexiones en torno a ello, para poder dar la comprensión o la idea de que también en la creación existe rigor. En la Sí. creación existen procesos de investigación en donde debe de haber una metodología específica para el proyecto, en donde hay una hipótesis de trabajo seguramente, y en donde hay líneas que se cruzan para la concepción o para la realización de hablo de un texto dramático en particular, pero luego tenemos, por supuesto, las otras texturas de la escena. Y ahora se ha trabajado en esta etiqueta de investicreación, que es algo que ha aparecido. Yo, de hecho, me siento muy afortunado porque hace, ¿qué serán? 2 años me invitaron a hacer un prólogo para un libro muy importante sobre investigación, creación, y eso de alguna manera pues nos ha permitido ahora en ese campo dialogar con especialistas, con académicas, sobre el hecho de lo que implica todo aquello que se supone no existe en la creación, pero que finalmente sí que es un pilar. Entonces, se han modificado mucho digamos que la mirada. Obviamente no es suficiente, porque todo lo roba, digamos, la parte formal del academicismo, pero la creación ha entrado y se ha estado posicionando como parte de un proceso también epistemológico y metodológico, sin duda. En el tema de la investigación, me gustaría retomar algo que nos hablaste al inicio, cómo al momento de tú trabajar la tesis, ¿no? En tu licenciatura y después una investigación que te lleva a hacer una tesis que se convierte en un libro de teatro para niños y jóvenes en México, eh, para mí es una muestra muy clara de cómo la investigación deja o forja como ciertos referentes para los creadores y las creadoras del futuro. ¿Por qué tu interés en un momento en los niños y jóvenes? Es decir, ¿por qué las jóvenes audiencias fueron para ti un foco de atención en un momento donde a lo mejor los creadores estaban en otra parte? Por qué ponerle foco de atención a esta área? Lo que pasa es que a mí me ha resultado evidente la importancia que tiene la formación artística desde muy tempranas edades. Y es una premisa en la que yo he trabajado de siempre. De hecho, quisiera mencionarte también que mis principios en el teatro no fueron en la dramaturgia, sino más bien en la actuación, y en donde yo fui parte del elenco de una compañía de teatro para niños que funcionó en Guadalajara. Entonces, mi acercamiento al teatro fue desde allí, desde la propia actuación. A mí me interesaba mucho ser actor, yo quería ser actor, ¿no? Ya luego me llegaron digamos, los atorones y los temores, porque sé ahora pues que la actuación es la parte quizá más compleja del hecho escénico, y pues, yo sé reconocer mis límites. Entonces, me ha parecido que desde que yo tenía idea, ha sido una población muy desprotegida, y en donde me permití pues hacer reflexión, sobre todo cuando me encontraba que no había estudios o suficientes estudios serios en torno al teatro para las pequeñas y jóvenes audiencias, y que lo más que podíamos encontrar en aquellos años que me quiero referir, es decir, en los años 80, era solamente una nota de prensa, algún recuadro en el periódico, algún escrito en una solapa, o quizá a lo más que se podía llegar sería quizá un prólogo de una firma como la de, por ejemplo, la de
el maestro Carballido en alguna de las antologías que él hizo para Editores Mexicanos Unidos. Entonces me encontraba pues con este panorama que no me resultaba grato, y es donde yo consideré que valía la pena echarse un clavado en esta literatura tan marginal, y pues tratar de hacer al menos un inventario de qué es lo que había, ¿no? En los años 80 se pensaba que hacer teatro para niños y jóvenes era una cuestión que no era redituable, y ahora veamos cómo ha cambiado la mirada y el ojo, ¿no? Se pensaba que no era serio escribir para niños, ¿no? Entonces, esas eran las motivaciones que a mí me permitieron acercarme a ello, y en donde, bueno, ahora también lo conoces. En febrero de este año me entregaron el Premio Internacional de la CITEG en España por un trabajo de investigación en donde se habla de teatro para niños y jóvenes, niñas, y el tópico de la migración, ¿no? Entonces ahí es donde se cruzan. Yo lo encontré de una forma muy natural escribir aquello, porque pues, eran son dos líneas de mi interés que estaban ahí cruzados, ¿no? Las pequeñas audiencias y la frontera. Entonces, felizmente el premio llegó, y bueno, se podrá localizar muy fácil. Ya estamos en la revisión de galeras para la edición, y esto va a permitir pues abrir otro canal pues de interés académico y no académico tampoco, también, porque está abierto para otro tipo de lecturas y de posibilidades que hablan de la riqueza y la importancia que las dramaturgias mexicanas han hecho a ese respecto. Así es, pareciera, como bien dices, ¿no? Un cruce de intereses que han estado prácticamente desde el inicio, ¿no? Del trabajo, la migración y el interés por las jóvenes audiencias. Hugo, y hablando justo de los conceptos y de los procesos creativos, me gustaría que nos platicaras un poco de uno de ellos, y bueno, vamos a hablar, si te parece, del texto San Juan de Dios, que ya me comentarás si es uno de tus primeros textos. ¿Consideras que es uno de tus primeros textos o de los primeros textos que empezaron a generar también un movimiento en torno a tu trabajo? Mira, sí, quería yo compartirles esta reflexión en torno a esta obra, porque es una obra que de la que no he hablado de mucho. Entonces, que me interesa de alguna manera sacarla del baúl y establecer este contacto, porque no es la primera obra que yo escribí, pero sí es en donde me reconozco como una línea de dramaturgia que he estado experimentando. Y ahora me voy a explicar. La primera obra que yo tengo en mi registro de un estreno público, y cuando digo esto quiere decir la renta de un teatro, una rueda de prensa, la venta de boletos de taquilla, la crítica, fue muy temprano. En 1982, en octubre, se estrenó En la oscuridad del laberinto. Es una obra que yo escribí y que dirigí, y que se llevó a escena en el Teatro Experimental de Jalisco. Desde entonces, bueno, tengo algunos ejercicios antes, pero no me había yo atrevido o no había tenido yo el recurso económico suficiente como para rentar un teatro. Aquí éramos, ya estoy en la universidad, en los primeros semestres de la universidad, pero desde la preparatoria armamos un grupo, y allí yo comencé a experimentar con mis textos dramáticos, ciertamente muy endebles y a nivel de ejercicios, pero que me permitieron de alguna forma, digamos que ir apercibiendo la dinámica del texto, la dinámica del diálogo, por decirlo de alguna manera, y la recepción en la audiencia, ¿no? Entonces, fueron unos años muy provechosos, porque escribía yo para mis compañeras, y ellas llevaban escena lo que escribía, y lo montábamos en un programa que había de arte o teatro para la comunidad, y que nos presentábamos en cualquier plaza que te puedas imaginar de la ciudad de Guadalajara y sus alrededores. Y del 82 a 86
pues fueron años de lectura, de experimentación y en donde entré a trabajar a donde te decía, esta oficina de artes escénicas. Y en 1986 escribí un texto, San Juan de Dios, a partir de un curso que yo tomé que organizó el Archivo Histórico de la Ciudad de Guadalajara, en donde nos hicieron leer documentos que tienen que ver con la historia de la ciudad y en donde yo me encontré muy atrapado. De hecho, muchos de mis textos tienen que ver con, con puntos de arranque a partir de la geografía y de la historia y en donde la crónica toma un lugar para mí importante. No es el único caso, pero sí hay muchos de los textos que tienen que ver con este asidero de lo concreto, ¿no? Con el dato, con el archivo. Y por otro lado, la historia de la vida cotidiana. Y entonces San Juan de Dios tiene que ver con un reflejo de lo que estaba sucediendo en los años 80 en esta área roja prostibularia de la ciudad, ¿no? Entonces, me permití yo hacer un cruce entre, digamos que la historia que estaba censada en documentos, pero que ciertamente tienen un trastoque de ficción. Realmente no es que se apeguen a ellos, sino que los utilizo para poder hacer referencia a otras cosas. Y un triángulo que yo me encontré ahí, que había sucedido en este barrio de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Eso es lo que hice, escribir un texto que saltaba de un soporte, digamos, más objetivo a una cosa completamente disparatada y de ficción, pero que ambos partían de una misma realidad, o de dos realidades distintas, pero partían de la realidad, y luego empezar a hacer ejercicios con los saltos del tiempo. No, empecé yo a poner en juego la fragmentación de la historia, los diálogos burdos, cotidianos, sucios, en donde ahora nos puede parecer como lugares comunes, pero otra vez valdría la pena que nos ubiquemos en ese contexto y cuando no teníamos esas referencias y al menos se me antojó mucho experimentar con la historia y con los personajes. Entonces se construyó San Juan de Dios, que además por el título mismo me permitía hacer una visión un tanto mística del espacio mismo y también contraponerlo con la violencia de la vida cotidiana, que será otro de mis temas muy recurrentes en mi biología. La obra está construida en 10 escenas, incluso incluí alguna especie de narrador que se llama, en esta obra le puse el cantor y ahí vamos a encontrar pues una especie como de líneas de cruce que luego van a derivar precisamente en el viaje de los cantores, ¿no? O sea, podemos entender así entonces un flujo que viene en la dramaturgia y en donde yo me siento, cuando lo reconozco no es porque lo tenga yo muy presente o que sea preciso para mí, que sea visible, pero cuando, como ahora mismo que lo comento, lo reconozco, me da agrado porque encuentro que se ha estado intentando, al menos intentando construir una dramaturgia de una sola vena, ¿no? Y de ahí como que se vuelve rizomática, que se abre a otros canales. La obra obtuvo 2 premios. Como dramaturgia ganó en Jalisco un premio importante que además lo encabezó como jurado el propio Vicente Leñero. Y Vicente Leñero estaba muy contento y sorprendido por esa manera de poder trazar este cruce de historia, del archivo y de la nota periodística. Y al mismo momento, en la UNAM lo reconocieron con el premio Punto de Partida, que también para mí fue la apertura hacia otros escenarios porque me acercó a la UNAM. Fue la primera vez que fui, por ejemplo, a CEU a recoger el premio. Fue el primer contacto que yo tuve con la revista escénica y que felizmente me traje yo un montón de ejemplares y los empecé a repartir entre mis conocidos porque para mí era una gratísima novedad las firmas de quienes estaban haciendo la escena y la crítica en aquel momento, ¿no? Entonces, es una obra que yo quiero mucho. Se publicó,
tiene solamente una primera edición de premio por parte del gobierno de Jalisco de aquellos años y que luego ya no se ha vuelto a publicar más. Sobre todo porque fue escrita en otro soporte. Entonces, para mí no he tenido la oportunidad como para poder proponerla para una edición y ciertamente que valdría la pena que hacerlo porque creo que pudiera dar la clave de una serie de líneas de trabajo que he estado yo haciendo. Pero fíjate que obtuvo premio, pero luego en Jalisco, en Guadalajara, no se pudo montar porque notaban que no era una obra, digamos que adecuada a un cierto público. Por llamarla de alguna manera, no quiero utilizar la palabra censura, pero algo tiene mucho que ver con eso, que en su momento para mí fue un golpe terrible porque a oponerme a ello implicaba que renunciara a mi trabajo. Entonces tuve ahí que negociar con mi postura y bueno, en aquel momento no me parecía posible poder renunciar porque era mi soporte para poder estudiar. Entonces me entristeció mucho no verla en escena y no fue sino hasta 14, 15 años después, estando en los 2000, en 2000, 2001, cuando una compañía de las más sólidas de Jalisco, que se llama el Tercer Grupo, la revisó, la encontró que le parecía pues acorde a sus proyectos e hicieron un estreno completamente inusitado para mi percepción. Y no sé qué sucedió ahí, además de que, bueno, además de que la obra estaba muy bien montada, muy bien hecha, dentro de mi línea de memorística, es uno de los mejores montajes que yo he visto de alguna de mis obras. Y me hizo ir a Guadalajara, y ya vivía en Tijuana, y me hizo ir a Guadalajara en 3 ocasiones. Una para el estreno, otra ocasión porque Limba se interesó mucho por la obra y entonces organizaron unas mesas de reflexión en donde, como se menciona ahora en el argot, desmontaron el espectáculo, ¿no? A partir de una serie de mesas de trabajo que tenían que ver con la parte actoral, con la parte textual literaria, con la parte textual sonora, en fin, una serie de cuestiones que a mí me sorprendió mucho. Me volvieron a invitar para una mesa de estas y luego volví a ir a Guadalajara a ver la obra para la develación de 100 funciones en un teatro que estaba abarrotado. O sea, realmente un teatro no pequeño, Foro de Arte y Cultura, en donde hizo temporada esta obra y en donde pues tuve que ir felizmente a la develación. La obra siguió, pero luego ya no pude seguir mucho porque hubo un incendio y se quemó el teatro. Y con este percance se quemó parte de la escenografía y luego ya no pudo hacerse más. O sea, de alguna manera eso impidió el sonado montaje, ¿no? Y a mí me sorprendía porque eran, pues llegar a 100 funciones y luego en un teatro grande, es muy complicado, como sabemos. Y sin embargo, la obra esta que se decía que no, pues, no tenía una manera, digamos, de hablar bien de cierta clase burguesa de la ciudad, resulta que iba este grupo de gentes, pero también iba la gente que no se acerca de manera habitual al teatro, quizá por el título de la obra, que San Juan de Dios, bueno, es una referencia que está en el corazón de la ciudad, del mercado, la iglesia, y en la obra se hace referencia a eso, ¿no? O sea, antes en esta zona también había una plaza de toros que se destruyó, yo la pude conocer cuando era niño. Luego se construyó esta cosa horrible que es una plancha de concreto ahí para el comercio y las joyerías. Está a un lado el ex hospicio Cabañas, ahora Centro Cultural. Entonces en la obra se hace una referencia, una visita a esos parajes y quizá por la nostalgia, quizá por no sé, pero el montaje estaba muy bien armado, estaba muy bien dirigido y un elenco muy grande. Yo creo que eran alrededor de 20 actrices y actores, ¿no? Que estaban ahí en escena, pues, me permitió a mí también disfrutar muchísimo y ver cómo los temas, otra vez, por otro lado, los temas más cotidianos y más cercanos también resultan muy agradecibles por el público amplio. Es la obra del 86 o del estreno en 2001, como se quiera mencionar,
es la que divide mi producción. Es una obra, digamos, ya de un ámbito de experimentación que tiene bases en procesos de investigación y que no es complaciente y que se abre a otras posibilidades de, lo decía, de la fragmentación, del uso del lenguaje, de la sobreposición de escenas, de la música en vivo, de una suerte de épica en la forma. Y es un texto que a mí me parece que sí representa un inicio de un algo que es en el que ahora estoy, ¿no? Quizá antes del 86 había mucha experimentación, ¿no? Hay estrenos, hay cosas. Un año antes hubo una obra que se llamó Misericordia, es una obra que obtuvo un segundo lugar en un concurso y que por ello le permitieron producción y escena, espacio para representar. Yo la dirigí, también una de las cuestiones que me han interesado y que no hago demasiado es dirigir, pero a mí me interesa mucho. Y con Misericordia hicimos una buena temporada en Guadalajara y no estuvo despreciable lo que hicimos, ¿no? Pero en 86 San Juan de Dios creo que es el punto y aparte, y luego ya muy pronto aparecerá otra obra 2-1, luego el propio Viaje de los Cantores, en fin, otra serie de textos y de preocupaciones. Claro, pero justo creo que lo acabas de decir hacia el final. Me parece que esta obra, en muchos sentidos, inaugura que para ti no esta línea, una nueva línea dramática, ¿no? O una nueva beta, un nuevo camino. Pero también me parece muy interesante cómo encontramos en esta línea una serie de recursos estilísticos que, como dices, a lo mejor ahora podríamos considerar, ahora los reconocemos en ciertas dramaturgias, pero que a lo mejor en un momento resultaban en realidad toda una cuestión no nada más novedosa, sino además interesante, ¿no? Nuevas maneras de contar historias y a mí me queda sobre todo con este último ejemplo de cómo 15 años después un texto le sigue hablando a su contexto, ¿no? Reafirmando cómo las palabras que en realidad van encontrando eco, como en la historia de un lugar o de una ciudad o de una sociedad, pues van a ser siempre clásicas y universales, ¿no? Es decir, siguen encontrándose ahí y siguen haciendo eco en el público. Gracias por compartirnos esta anécdota particularmente de este texto de San Juan de Dios. Y bueno, también te quiero agradecer todo este recorrido que ha sido más allá de platicar de cómo generamos, cómo generas conceptos creativos, metodologías. También ha sido muy enriquecedor escuchar el recorrido histórico, los puntos de partida y cómo la investigación, la creación, la academia, ¿no? Todo esto puede convivir muy bien en aras del crecimiento del teatro mexicano. Muy agradecido, Hugo, por esta conversación. No, encantadísimo y gracias por invitarme a este recorrido, ¿no? No lo hago de frecuente porque hay tantas ocupaciones alrededor que estoy más bien pensando en el día de mañana y la actividad que hacer. Pero ahorita con este refresh que me hace sentir muy grato. Y felicidades por un espacio como este. Yo sé que atrás de estos momentos hay un montón de gestión, un montón de horas, un montón de tocar puertas, pero me da muchísimo gusto que haya manera y que haya instancias sensibles, porque también esto es parte del quehacer teatral, no solamente la escena ni la dramaturgia, sino también todo lo que implica alrededor la gestión, la difusión, la promoción, y me agrada mucho verles con esta iniciativa. Me da muchísimo gusto y les envío mi felicitación y muchas gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias, porque estoy seguro además que esta conversación nos hará como ir corriendo inmediatamente a buscar textos, a buscar momentos históricos, a buscar investigaciones. Así que muchas gracias, Hugo, y bueno, pues también muchas gracias a todos los que siguen Cartografía Escénica. Nos vemos hasta la próxima.